Buenas noches a todos, una vez más en esta sección de respuestas fáciles a preguntas difíciles o complejas, y esas respuestas las encontramos en la Biblia. Hace 8 días finalizamos una sección de varios miércoles en la que estuvimos hablando, estuvimos viendo las dos ordenanzas que el Señor Jesús dejó para su iglesia. Quienes han estado pendientes de esas transmisiones de los miércoles pasados recordarán que las dos ordenanzas son la Santa Cena y el bautismo. Y cerrando el tema del bautismo, hace 8 días quedamos o respondimos mejor, una pregunta que era que si era lo mismo el bautismo en agua que el bautismo en el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Respondimos hace 8 días que no era lo mismo, que una cosa es el bautismo en agua cuando alguien quiere manifestar su condición de nuevo creyente, y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo, pero no ahondamos en el tema del bautismo del Espíritu Santo, así que ese será el tema de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de el bautismo del Espíritu Santo, que es igual o no es igual al bautismo en agua. No es igual, muy bien. Como 3 la tienen clara, los otros, ¿es igual o no es igual? No es igual. No es igual, ok. Quiero que eso quede claro para que no se me vayan a confundir. El tema del bautismo del Espíritu Santo ha sido un tema recurrentemente debatido a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay varios episodios en la historia del Nuevo Testamento que narran sucesos relacionados con el Espíritu Santo. Es muy común encontrarnos con textos en el Nuevo Testamento por todo lado que relacionan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si bien los evangelios tienen como protagonista al Hijo, tienen como protagonista a Cristo, una vez el Hijo resucita y parte, el protagonista de ahí en adelante, aunque la gloria siempre se le atribuye a Cristo, el protagonista de todo lo que va sucediendo con la iglesia en esa historia, desde esa época hasta nuestros días, ha sido el Espíritu Santo. Entonces no son pocas las veces en las que se narran cosas relacionadas con el Espíritu Santo, pero nuestro afán de leer muchas veces pasa por alto que dice algún versículo, y fulano de tal lleno del Espíritu Santo fue y predicó en tal lado y se convirtieron un montón de personas. Uno como que se enfoca en, ¡ay, se convirtieron! Pero como que no hay un énfasis cuando uno lee usualmente en esa frasecita, lleno del Espíritu Santo. Cosas así pasan en la Escritura. Entonces es un tema muy debatido porque hay varios pensamientos acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Hay quienes dicen, todos hemos experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, porque Primera de Corintios capítulo 12 tiene un versículo que dice, por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, basado en ese versículo, algunos dicen, no, pues es fácil, ese tema no es muy complicado, es muy sencillo, todos estamos bautizados por el Espíritu Santo. Eso dicen unos, no estoy diciendo que eso no la interpretación, porque hoy apenas daremos una introducción, pero quiero dejarlo usted con esos adelantos. Otros dicen, no se trata del Espíritu Santo que mora en el creyente, sino que se trata de una manifestación exterior, visible para todos los demás, que ocurre luego de la conversión en cualquier momento. Puede ser ahí un milisegundo después de la conversión o puede ser años después. Quienes defienden ese punto de vista, defienden, por ejemplo, historias que le han sucedido a muchas personas, como un famoso evangelista en Estados Unidos que se llamaba Dwight Moody, donde él ya era un evangelista que tenía una iglesia grandísima y hacía campañas por todo Estados Unidos, pero un día estaba en una campaña, no recuerdo con precisión la ciudad, si era en Chicago o Nueva York, y se le acercan unas ancianas y le dice, estamos orando, pastor, para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo, cosa que ofendió a ese pastor porque dijo, ¿cómo así? Tengo una iglesia exitosa, predico la sana doctrina y unas señoras viejitas me vienen a decir que no tengo el Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Él empezó, de todas maneras, por respeto, dejó que ellas oraran ahí, ellas oraron por él, ellas siguieron intercediendo por él, y cuenta la historia, cuenta la leyenda, que un día iba por las calles de Nueva York, cerca al New York Times, y
en ese momento él empezó a recordar eso y empezó a orar: Señor, yo necesito saber qué es lo que esas señoras estaban diciendo, no sé qué, y empezó a experimentar de alguna manera un regalo de disfrutar la presencia de Dios más fuertemente en su vida que como nunca la había experimentado. Tal es así que la historia dice que él le fue a la casa corriendo de un amigo y le dijo: présteme una habitación en la que yo pueda orar, porque estoy sintiendo algo raro. Y entonces Dwight Moody, un predicador ya conocido y demás, fue a la casa de su amigo, le prestaron la habitación y en esa habitación él empezó a orar y cuenta después que empezó a experimentar tanto la gloria y la presencia de Dios en su vida, que tuvo que, después de mucho tiempo que él no sabía ni cuánto había pasado, dijo: Señor, ya no más porque me voy a morir. Sí, literalmente sentía que estaba siendo tocado por Dios de tal modo que iba a morir. Ese tipo de manifestaciones se apoyan, o esa óptica, hay muchas historias como la de Dwight Moody a lo largo de la historia, pero como no hacemos doctrina con las historias, sino con la Biblia, quienes tienen ese punto de vista se refieren a citas como Mateo 3, donde Juan el Bautista dice: yo los bautizo con agua, pero luego va a venir otro que los va a bautizar con fuego. Se refería a Jesús. Quienes tienen ese punto de vista dice: el bautismo del Espíritu Santo lo efectúa Jesús. Jesús mismo es el que da la instrucción o da la orden o tiene la voluntad de que un cristiano experimente en determinado punto de su vida una experiencia como el bautismo del Espíritu Santo. Y es, como ustedes ya se lo habrán imaginado, citado por muchos el capítulo 2 de Hechos, donde Jesús les dice: espérense un momentico que va a llegar el Espíritu Santo a sus vidas. Personas que ya eran seguidoras de Jesús se quedan en el aposento alto y allí son investidas por el Espíritu Santo. Entonces, algunos otros incluso, que es como una tercera, ese segundo punto de vista dice: eso se recibe una vez y ya, se recibe una vez y ya, eso cambia la vida del creyente. Dwight Moody, para usar el ejemplo que estaba usando hace un rato, dice que él no le contó esa historia a nadie como en 10 años. Pero después de ese día su ministerio no volvió a ser el mismo. Él decía: yo no cambié mi predicación, yo predicaba exactamente los mismos puntos que predicaba antes, predicaba exactamente igual. Pero el avivamiento que experimentó su ministerio y el país completo con el ministerio de él fue una cosa impresionante después de ese día. Él después contó la historia de las ancianas y dijo: hace 10 años me pasó esto, etcétera, etcétera. Otros dicen: no es un acontecimiento que ocurre una sola vez. Un tercer punto de vista, ¿sí me están siguiendo con los puntos de vista? Un tercer punto de vista dice: no es un acontecimiento que suceda una vez, es un acontecimiento que periódicamente y bajo circunstancias específicas le sucede al creyente. Entonces dicen: no solamente los apóstoles experimentaron en el Pentecostés, en el Hechos capítulo 2, la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, sino que constantemente la Escritura dice que una y otra vez cosas como la siguiente: y Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo tal cosa, y Felipe, lleno del Espíritu Santo, fue y predicó en Samaria, y no sé quién cito, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue apedreado. Pero bueno, sí, pues más o menos fue lo que dice. Él vio la gloria de Dios en ese momento como una manifestación. Entonces ahí están, ¿no? Hay tensión en la casa estudio, ¿no? Hay tensión entre los teólogos que dicen una cosa o la otra. Y adivinen qué, usted y yo no vamos a resolver el misterio que durante siglos personas muy preparadas han intentado resolver. Pero sí podemos tener un acercamiento bíblico, repita conmigo: bíblico, al tema del bautismo con el del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se salen de lo bíblico. Por ejemplo, hay un grupo de personas que asegura que el bautismo del Espíritu Santo, yo sé que usted ha escuchado esto, es hablar en lenguas. Hay muchas personas, y ahí está la creencia a lo largo de toda Latinoamérica, me imagino que los gringos también pensarán eso, que dicen que el bautismo del Espíritu Santo es una cosa que es hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque resulta que en una de las ocasiones en las que, no es una sola, hay varias de ellas, pero no es exclusivo que pase siempre así. Cuando recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, la Biblia dice que una de las manifestaciones es que hablaron en otras lenguas que no conocían. De tal modo que tienden a pensar: pues es fácil.
la fórmula es que usted habla en lenguas y ya recibió el bautismo con el Espíritu Santo, y se llega a caer en errores tales como que un ministro, un evangelista, un pastor incita a la gente a repetir una palabra hasta que se le enreda la lengua y trate de decir una jeringonza. Es una jeringonza, es el idioma que utilizan los clowns para decir cosas sin decir nada. ¿Sí me hago entender? Como... Entonces, la jeringonza cristiana usualmente es como con un aire, con un espíritu hebreo. Entonces, salta la vaquita a la baranda, rica la barbacoa, remanga la manga larga, Rambo saca la bazuca. Entonces, claro, usted dirá, ¿Saulo está siendo lleno del Espíritu Santo en este momento? No, estoy repitiendo una jeringonza que parece hebrea y que muchas personas asocian ese don de lenguas, que es un don que está en la Biblia, al bautismo del Espíritu Santo, pero eso se sale de lo bíblico. Es algo que vamos a ir analizando en esta serie del tema bautismo del Espíritu Santo. Hoy quiero que les quede claro a todos tres cosas. Y es que existen tres menciones a hechos en los que interviene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ya por encima los dije, porque basado en cada uno de esos hechos es que se ha elaborado una u otra, digamos, punto de vista teológico. La primera es que la Biblia dice, por un espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Así que yo quiero que usted entienda hoy, la primera cosa es que todo creyente, para ser parte del cuerpo de Cristo, debe haber sido tocado por el Espíritu Santo. No existe ni un solo creyente en toda la tierra que diga, yo soy cristiano pero no tengo el Espíritu Santo. Eso es lo primero que debería quedarnos claro. Ese mismo capítulo al inicio, 1 Corintios 12, el versículo 3 dice, nadie llama al Señor Señor, sino es a través del Espíritu Santo. Nadie que diga Jesús es el Señor podría hacerlo sin la intervención del Espíritu Santo en su vida. Así que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, absolutamente todo. Están preguntando el versículo 1 Corintios 12, es el capítulo que he nombrado hoy varias veces, se lo lee en la casa. La primera cosa es que todos los creyentes hemos sido insertados dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Todos somos creyentes solamente porque el Espíritu Santo empezó a actuar en nuestras vidas y vive en nosotros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Total. Listo. Esa es la primera cosa que tenemos que tener muy clara. La segunda cosa es que el Espíritu Santo sí hace visitaciones, por decirlo de alguna manera, en momentos específicos de la vida del creyente. No todo el tiempo. Los apóstoles experimentaron lo que experimentaron en el Pentecostés. Algunas veces lo experimentaron. Entonces hay algo que en la Biblia podemos ver, y es que el Espíritu Santo en viste de autoridad o de poder o de unción o de alguna intervención especial de parte de él al creyente en determinados momentos de su vida. A eso algunos, como lo dije, le llaman la llenura del Espíritu Santo y otros le llaman el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Será algo que tendremos que ir desarrollando a lo largo de este estudio, que será un par de miércoles, ¿sí? Entonces, usted tiene que ya, ¿se está quedando intrigado? Sí. Espero que usted esta semana usted diga, voy a leer acerca, voy a buscar los versículos donde dice bautismo del Espíritu Santo, si es que lo hay, o vamos a leer todo lo que dice llenura del Espíritu Santo y vamos a ir construyendo una idea bíblica del asunto. Entonces, el meollo del asunto seguramente radicará en diferenciar si la llenura del Espíritu Santo es igual al bautismo. Pero lo segundo que quiero que le quede claro es que el Espíritu Santo sí interviene en la vida del creyente en momentos especiales, adicionalmente a la conversión inicial, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eso es lo segundo. Lo tercero es que la Escritura dice a través de Juan que otro nos iba a bautizar, o sea, Jesús nos iba a bautizar con fuego. Así que sí hay algo llamado el bautismo del Espíritu Santo en la Biblia, y hay que empezar a descubrir si ese bautismo con el Espíritu Santo aplica como una llenura o aplicaría como un suceso especial. Un señor, se me olvida el autor en este momento, tiene un libro que se llama La obra completa del Espíritu Santo. Les debo el autor. Ese libro
toca como estos diferentes puntos de vista. Hay otro libro que se llama Gozo Inefable, de Martin Lloyd Jones, donde también habla específicamente acerca del bautismo del Espíritu Santo. En esos libros, si usted los consigue, en internet los consigue, en librería los consigue, está todo este tema desarrollado desde varios puntos de vista y como neutrales, por decirlo de alguna manera. Alguno de ellos propone que el bautismo del Espíritu Santo debe venir acompañado de manifestaciones visibles y externas. Caso tal el de Esteban, por ejemplo, que cuando fue lleno del Espíritu Santo tuvo una visión de ángeles que subían y bajaban, y mientras fue apedreado el man, yo creo que ni sintió una piedra porque era conectado en ese momento en una visión hermosa con Dios. Y así por ejemplo, hay gente que dice, cuando las embarazadas María y su prima se encontraron, el niño saltó en el vientre. Dicen, ahí estaba siendo visitado, lleno del Espíritu Santo en ese momento, y siempre hay manifestaciones, digamos que externas. Eso tendremos que irlo desarrollando. ¿Por qué lo menciono? Esa era la tercera cosa. ¿Sí les quedó claro las tres cosas? ¿No? Otra vez por si las moscas. La primera es que todos, absolutamente todos los creyentes, tienen que tener el Espíritu Santo, o si no, no serían creyentes. ¿Sí? Todos fuimos convencidos por el Espíritu Santo, como dice Nana, para poder ser parte de la Iglesia de Cristo. Creemos en Jesús solamente porque el Espíritu Santo así lo hizo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Lo segundo es que hay algo en el Nuevo Testamento muy claro, y es que hay intervenciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en momentos específicos, a lo que la duda ahí es si vamos a llamar llenuras o algunas los vamos a llamar bautismo o visitación del Espíritu Santo. Y lo tercero es que la Biblia sí dice que se prometió a través del profeta Juan un bautismo diferente al del agua, ¿sí? Entonces esa tercera cosa es la que tendremos que ir desenredando a lo largo de estas charlas. Si usted tiene preguntas que le están surgiendo allá en su casa, déjenoslas en los comentarios. Y usted dirá, y bueno, ¿y para qué me sirve todo esto, toda esta información que me está dando Saulo el día de hoy? Porque todos los ejemplos de los creyentes en el Nuevo Testamento, absolutamente todos ellos tenían vidas acompañadas del Espíritu Santo, y todo lo que hicieron fueron guiados por el Espíritu Santo. Todo lo que lograron hacer ellos tenía una estrecha relación con lo que el Espíritu Santo hacía en la vida de ellos. Así que si eso pasó para ellos, eso no ha cambiado, y eso tiene que seguir pasando en la iglesia actual. Así que nuestra vida espiritual y nuestra vida completa en esta tierra tiene que ver con nuestra relación con el Espíritu Santo también, desde nuestra conversión hasta lo que sea que Dios quiera que hagamos. Por eso es tan importante empezar a estudiar este tema, y si usted tal vez nunca lo haya leído, lo invito a que empiece a leer. Hay mucho tema sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento ya lo veremos. Hay ciertos episodios donde parece haber una historia como de llenura del Espíritu Santo. Pero la duda queda, ¿fue el bautismo o no? Esas dudas las iremos resolviendo los siguientes miércoles. No se le olvide dejarnos en la caja de comentarios sus dudas, y gracias por haberse conectado a esta transmisión. Gracias a quienes vienen acá. Si usted está ya al otro lado del streaming y quiere venir a acompañarnos los días miércoles, háganoslo saber, nos envía un mensaje y acá lo esperamos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.